La persona indicada para presentar los casos clínicos es la doctora Rosario Forlenza. Luego tenemos a la doctora Laura Alberti y la doctora Erika Cuesta, que son neumonólogas, expertas en neumología, que van a discutir el caso, y reumatólogos, el doctor Philippe Guidet y Alejandro Nietzsche, y como radiólogo al doctor Leandro Fasola. Entonces, va a contar de 2 minutos de presentación y 18 minutos de discusión, cada caso clínico. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rosario Forlenza, soy residente del Hospital Ferrer. Hoy vamos a presentar escenarios clínicos complejos en la práctica de pacientes con enfermedad del tejido conectivo asociado a enfermedad intersticial. En el escenario 1 empezamos con un paciente con enfermedad intersticial y la presencia de autoanticuerpos poco frecuentes. Se trata de una paciente femenina de 67 años de edad, sin antecedente de tabaquismo. Desde el punto de vista reumatológico, refería un diagnóstico de fibromialgia diagnosticado hace 3 años y desde el punto de vista neumonológico, refería un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática que se encontraba en tratamiento con pirfenidona. Al interrogatorio refería disnea, grado 2 en la escala de MMRC de 1 año de evolución, refería artralgias, serostomía, seroftalmía y al examen físico, rales velcro bivasales. El resto del examen físico era normal. En cuanto a los estudios funcionales, presentaba una última espirometría de este año, donde tenía un patrón restrictivo leve, con un descenso de la DLCO moderado, y presentaba espirometrías previas donde se observaba estabilidad en los valores. Bueno, para la tomografía, Leandro. Bueno, vemos 2 cortes axiales en los lóbulos superiores, donde se ve patrón reticular asociado a sutiles áreas en vidrios mineralados subyacentes, y si bien hay compromiso periférico subpleural, hay algunas zonas más peribroncovasculares y también algunas dilataciones bronquiales. Y en los lóbulos inferiores vemos una acentuación del patrón reticular que se asocia a algunas bronquiectasias por tracción. Y vemos, además de compromiso periférico, también compromiso con distribución más peribroncovascular y bronquiectasias que no predominan a nivel subpleural, sino que tienen una localización más central. Y el mismo patrón vemos en lóbulos inferiores, con patrón reticular, con vidrios mineralados subyacente, y bronquiectasias más centrales, en contraposición a ser periféricas. Eso hace pensar más en un patrón de neumonía intersticial no específica. Y vemos también que tiene una importante hernia hiatal. Se realiza laboratorio inmunológico, se obtiene como positivo un ANA en un título de 1 en 1280 con un patrón nuclear asociado también una superposición con patente moteado fino. Un anti-Q positivo, el resto del perfil inmunológico negativo. Se realiza una biopsia de glándula salival que se obtiene un grado 3 de la clasificación de Chisholm y Mason. Se realizan test oculares para ojo seco que arrojan resultados normales y presenta valores de CPK y aldolasa normales y de valores de eritrosedimentación y PCR por encima del límite superior de la normalidad. En cuanto a la discusión, lo que nos preguntamos es qué conocemos hasta ahora del anticuerpo anti-Q y cómo se interpretaría la presencia del anticuerpo en este caso. Si existe, en cuanto a lo que se relaciona a anti-Q y escleromiositis, si hay una relación casual o causal, si se podría establecer un diagnóstico etiológico de confianza desde el punto de vista pulmonar o del reumatológico, qué conducta adoptaría en esta paciente y si realizaría algunos otros estudios, como por ejemplo biopsia de piel, de músculo y o de pulmón. Sí. A ver, entendí que dijiste que los test oculares eran normales, pero el Schirmer me pareció bajo, ¿no? No estoy seguro si lo vi bien. ¿Quiere ver de vuelta? ¿Menor de 15 vi? No, 11. Está bien. Bueno, desde el punto de vista reumatológico, me pareció que las manos de la paciente tenían cierto aspecto de uñas en vidrio de reloj. Las pusimos en realidad porque eran normales, en realidad. Para ver que no tenía ningún signo No, pero de... la uña me pareció algo en curvación de vidrio de reloj, simplemente como dato. La paciente tiene síntomas Zika, tiene artralgias, tiene un FAN positivo, tiene una biopsia de glándula salival menor compatible, cumple criterios para Sjögren, digamos. El tema del anticuerpo anti-Q
Es un anticuerpo que, hasta donde yo sé, se ven varias enfermedades del tejido conectivo cuyo significado es bastante variable. Incluso se ha descrito su positividad en enfermedad intersticial pulmonar aislada sin enfermedad de base. Y lo que se podría agregar es que es un anticuerpo que por ahí se va a asociar más a corticoidio-resistencia y no a malignidad, digamos. No aportaría, digamos, al diagnóstico de la paciente. Como veo actualmente, me parece que es un paciente que tiene una enfermedad del tejido conectivo asociada, que sería un Sjögren. Yo tengo una pregunta, Leandro, en lo que respecta a la tomografía. Si le podemos poner de nuevo. Hay justamente en los cortes bien basales de la imagen de la derecha, digamos, desde nuestra visión. Bien abajo, en los cortes basales, los espacios aéreos, si digamos de ese tamaño, ¿se corresponderían a bronquiolactasias por tracción o podrían ser quistes? Sí, la verdad que yo esos espacios los veo siempre acompañados de un vaso, con lo cual pensé que son bronquios dilatados. Pero lo ideal es ver la continuidad de las imágenes y eso es lo que nos va a diferenciar con certeza si hay un quiste o si es un bronquio. Pero al ver tantos en el lóbulo inferior izquierdo, podría ser que alguna de esas sea una imagen quística, pero me da la impresión de que siempre están acompañados de un vaso y por eso pienso más que son bronquiectasias. Bien, bien. Era para saber si teníamos por ahí algún posible patrón de Lip que también sumaría a esto del Sjögren, ¿no? Bueno, yo de lo que repasé de los anti-Q, también los encontré como un anticuerpo asociado a miositis y presentes en varios síndromes de superposición de escleromiositis y también con otras enfermedades del tejido conectivo como el lupus y como Sjögren también, en un bajo porcentaje. Sí, yo coincido con lo que dijeron los tres. En líneas generales, como se asocia a otras enfermedades, muchas veces superpone con esclerosis sistémica y pueden tener en un alto porcentaje, sobre todo cuando se asocia con esta primera enfermedad, con componente muscular, que en principio la paciente parecería como no tener. Pero bueno, quizás como pasando un poco más a la última pregunta que nos ayudaría un poco más a definir el rol del anti-Q, quizás faltaría, digamos, para ver si superpone con esclerosis sistémica, valorar la posibilidad de hacer una capilaroscopía, para ver si tiene alguna alteración. Y en cuanto al compromiso muscular, muchas veces, aunque estos anticuerpos o se los puede describir asociados a una superposición de esclerosis sistémica o miositis, también se los encuentra como un anticuerpo mioasociado dentro del espectro de las miopatías inflamatorias. Pero muchas veces en la práctica diaria lo que vemos es que la miositis no está presente ni clínica ni a nivel, digamos, serológico. Y quizás, digamos, un estudio con una resonancia sería un estudio no invasivo para valorar compromiso muscular y la biopsia sería, digamos, lo último, ¿no? Nosotros en general no lo efectuamos si tiene examen físico normal, CPK y aldolasa normal. Muchas veces la verdad que no hacemos biopsia muscular, con lo cual quizás faltarían algunos estudios complementarios para terminar de ver si además hay algún rasgo de esclerosis sistémica que nos falta evaluar. Y también coincido con el tema de que tiene un Sjögren asociado, secundario, o que quizás es primario, ¿no? Si no tuviera nada de esclerosis sistémica y que estaría asociado con el anti-Q como una superposición. Y después para nosotros como neumonólogos, en realidad lo que pensamos es que sí tiene una enfermedad de tejido conectivo subyacente. El anti-Q quizás muchas veces, como dice él, es asociado a pronóstico, con lo cual igual tiene su peso para seguir a estos pacientes. Con lo cual sí, yo le doy relevancia. No termina de cumplir criterios para escleromiositis, pero sí tiene una enfermedad de tejido conectivo subyacente, ¿no? Sí. Como reumatólogo yo haría también la capilaroscopia, claro, y también el power Doppler de las glándulas parótidas, ¿se dice así? Sí. Para buscar a un Sjögren. Y la biopsia de piel, pues no, pero del músculo sí quizás, pero antes hubiera sido una investigación con un TEP scan, ¿se dice así? TEP scan. Sí. Ok.
para buscar a miocitis y ubicar dónde hacer la biopsia. Claro, no se dice así, PET. PET, ok, PET scan. O Okay. sea, buscar actividad metabólica a nivel muscular para Exacto, dirigir la biopsia. exacto. Y, Y bueno, con lo de el anti-KU no es específico de nada. sí. Entonces, bueno, no ayuda mucho. Por ahí no lo comenté, ¿no es cierto? Pero la paciente aparentemente no tiene clínica de miopatía, tiene enzimas musculares normales, entonces tampoco por ahí le pediría una resonancia. O sea, la resonancia es un estudio muy sensible, la hacemos sobre todo de muslos y brazos en el hospital. Muchas veces reemplaza el electromiograma y es más útil que el electromiograma para decidir el sitio de la biopsia eventualmente. Yo creo que acá lo que complica o hace larga la historia es el Q, porque si no tuviéramos el Q presente, ni estaríamos hablando más que decidir qué tratamiento realizar, ¿no es cierto? Bueno, sí, sí. En principio el paciente tiene un Sjögren y una enfermedad pulmonar. Por ahí también de lo que se lee de anti-Q es que muchas veces quizás es como un factor de riesgo, se ve asociado a una neoplasia oculta subyacente, entonces bueno, quizás frente a la positividad de este autoanticuerpo, que la paciente haga el screening para la edad o ponerle énfasis en eso, es como un dato más que quizás le ayuda a la paciente, no es de utilidad para tener en cuenta. Otro comentario, se podría buscar también el anti-MDA5 en este caso, porque a veces se encuentra con daño, como lo vemos aquí, pulmonar y con miocitis. Puede ser de utilidad, en este caso, buscar anti-MDA5. Como reumatólogo nosotros vemos unos con miocitis, poco artritis y tienen hiperkeratosis en las plicaturas de los dedos. Sí. Y bueno, los neumólogos ven casos mucho más difíciles de manejar, con daño pulmonar muy importante. Pero tuvimos unos casos así, llegando con fibromialgia y con NINE, y bueno, fueron positivos por los anticuerpos anti-MDA5. Y suelen superponer más de un autoanticuerpo, digamos, tener anticumas, MDA5. Sí, hay unos que tienen asociados otros anticuerpos también. dentro sí. de los, digamos, Sí. míos asociados. Sí. Bien. A ver. Sí, no, un comentario sobre el anticuerpo anti-Q, y coincido acá con lo que comenta el doctor Nietzsche. El anti-Q, como ustedes dijeron, es un anticuerpo asociado a miocitis. El anticuerpo MDA5 es un anticuerpo específico. Un específico es específico y no coexiste con otro específico, pero sí con uno asociado. En este caso, nosotros que tenemos un registro en la Sociedad Argentina de Reumatología, un registro de miopatías inflamatorias con 304 pacientes, hay 83 pacientes estudiados con los anticuerpos anti-MDA5, anti-Q y los otros anticuerpos específicos, y hay solo 3 pacientes anti-Q, y esos pacientes tienen una superposición con esclerodermia, con manifestaciones de miopatía variable, algunos con más aumento de CPK, y en general, ahí también en coincidencia, si el paciente no tiene enzimas y solamente tiene el anticuerpo, eventualmente por ahí nunca haga la miopatía o lo haga más adelante, pero si no tiene clínica de debilidad muscular, no tiene enzimas, estudiarlo en forma invasiva o con electromiograma, o sea, biopsia, no tiene criterio, y tampoco ni siquiera hacerle una resonancia si las enzimas son normales, a no ser que uno esté buscando una forma hipomiopática, que en ese caso sería el MDA5, con mucha manifestación en pie, con Raynaud con úlceras, y digamos, ese sería otro subtipo clínico de miopatía inflamatoria, que es la asociada a MDA5, que es diferente de la presencia del anti-Q en una de las formas de overlap miocitis con esclerodermia. Entonces, nosotros es de muy baja prevalencia en general en las series, y en nuestro grupo es un 3,4%, que más o menos es similar a lo que está publicado, pero si no tiene clínica, yo coincido con el doctor Nietzsche que hay que observarlo y tratarlo que sea clínicamente significativo. Sí. Una cosa que por ahí no nombramos antes es que uno por ahí sigue pensando en esclerosis sistémica o profundizar en la búsqueda porque tiene también un ANA nucleolar, con patente nucleolar en alto título, y el anti-Q en realidad en general muchas veces se lo asocia con patrón moteado, puede ser homogéneo y en el menor de los casos nucleolar, con lo cual con ese ANA nucleolar quizás uno también tiene más fuerza para seguir buscando la esclerosis sistémica, a pesar de que
digamos, el antitopoisomerasa 1 sea negativo y PMSSL. Y quizás buscar RO52, que no sé si estaba hecho, para terminar de cerrar como un poquito más lindo el diagnóstico de Sjögren. Pero bueno. Una cosita que me llamó la atención, creo que estos son otros pacientes, porque creo que el sesgo de las cohortes de reumatos es que consultan por algo al reumatólogo, entonces suelen tener clínica de algo. Estos pacientes vienen casi algunas veces idiopáticos, llamémoslo así, y les tenemos que buscar con estudios muy sensibles y que quizás serían alocados en otro paciente pedirlo, datos que el paciente no reporta. Nosotros en nuestra experiencia, que no son tantos, pero debemos tener como 8, un poco más anti-Q, creemos que la mitad tienen alguna característica clínica fenotípica, como puede ser algo, pero la mitad aparece un anti-Q y nada más, y se lo pedimos solo por ser mujer capaz, y tener una enfermedad intersticial tipo NSIP. Entonces la pregunta es qué hacer con eso, y ahí vamos y buscamos más. Y a esta señora le encontramos biopsia de labio grado 4. Entonces quizás en este caso el Sjögren hubiese sido la puerta de entrada a entender que es una enfermedad reumatológica, aparte de la tomografía, pero creo que, como decía Filip, estos son pacientes que quizás son diferentes y habría que reinterpretarlos diferentes. Por eso no tienen tanta miositis y por eso aparecen anticuerpos mioespecíficos en pacientes que nosotros casi nunca tienen miositis y en ustedes quizás sí. Me parece que hay que reconsiderar un poco eso. De que tenga el anticuerpo y que no desarrolle nunca clínica o que la desarrolle en el tiempo y el momento oportuno para estudiarlo es entonces cuando aparezcan las manifestaciones clínicas, porque es realmente cuando uno va a tomar una conducta. Entonces el anticuerpo aporta para hacer un seguimiento diferente del paciente, pero no sé si para ya pedirle estudios cuando el cuadro clínico no lo sugiere. Pero el punto es que ya tiene clínica, porque se va a morir del pulmón y nosotros tenemos que tomar una conducta. Ese es el problema nuestro. Tiene una NSIP fibrótica, que la NSIP se asocia más con enfermedades, hay muchas causas, pero una es la enfermedad reumatológica. Una paciente con ANA, nadie duda que tiene algo reumatológico. Ahora, que te aparezca un anti-Q a nosotros, supongamos que tiene solo anti-Q y nada más, nos es diferente, porque esa paciente quizás le damos inmunosupresores y no le damos antifibróticos, ¿se entiende? O sea, para nosotros sí cambia, ya tiene clínica para nosotros. No tiene clínica clasificatoria de reumato, pero tiene clínica, porque la clínica es el pulmón. Sí, igual la verdad que con el cuadro clínico ese, digamos, estarías avalado a darle pirfenidona y ya está, digamos, ¿no? Bueno, no, pero este dato, ojo, porque este caso tiene muchas cosas de reumato, en este. Sí, estabas avalado. Sí, esta paciente, bueno, tiene una enfermedad de base. Digo, una paciente que tiene pulmón y un anti-Q y no tiene, digamos, una clínica... No, lo entiendo, pero nos deja mucha duda si es antifibrótico y nada más en esos casos a nosotros. Claro. Pero bueno. Sobre todo cuando son mujeres o cuando hay un patrón de neumonía intersticial no específica, si ya tiene el anticuerpo positivo, descartar como el peso del anticuerpo y decir que la neumonía intersticial no específica es idiopática, la verdad que nosotros en general eso no lo hacemos, como que ese anticuerpo por sí solo sumado a la enfermedad intersticial, digamos que le confiere mucho peso a la manifestación pulmonar. Claro, pero en ese caso le tratarías la manifestación pulmonar, Sí. y tiene el anticuerpo y no tiene miopatía o todavía no tiene No. esclerodermia, pero si lo que lo va a decidir el final de ese paciente es la manifestación pulmonar y tiene características de fibrosis, se tratará con el antifibrótico. Si tiene características inflamatorias, se tratará de otra forma y uno lo seguirá, porque uno no trata el anticuerpo te ayuda a ver, tiene un anti-Q, entonces por ahí lo voy a seguir más seguido, le voy a pedir una capilaroscopía para ver si hace un cambio de patrón, voy a estudiar si tiene enfermedad por reflujo, voy a buscar otras manifestaciones, digamos, para orientarme a mí en una enfermedad. Por ahí tiene un Q y en un momento, pero no tiene nada en el pulmón, los pacientes con lupus pueden tener un anti-Q. Uno de estos pacientes que tenemos en la serie es una superposición lupus-esclerodermia, o sea, y tiene Q y lo que tiene de patológico es la esclerodermia, no tiene compromiso pulmonar, pero me parece que el anticuerpo per se te orienta a que hay un componente de autoinmunidad, pero si no hay manifestación clínica o le tratás lo que tiene como manifestación clínica y el anticuerpo lo tenés y lo vas siguiendo. Claro.
Sí, claro, eso es lo que yo decía. Ese es el punto. Sí. O sea, Pero- no es que no es una UIP, es una NSIP, es una enfermedad que no es UIP tomográficamente. ¿Cierto, Leandro? Entonces, quizás, ojo, porque que no baje el concepto de que como tiene algo fibrótico, hay que darle antifibrótico, porque esto es una NSIP fibrótica. Bueno, Habrá pero que darle un tratamiento antiinflamatorio, entonces. Claro. Pero bueno, pero digamos, en eso lo va a decidir en última instancia el neumonólogo. Digo, pero el anticuerpo solito. Quiero un aporte. En realidad una pregunta también. Quería conocer, me había entendido que la paciente tenía estabilidad funcional y quería saber si también tenía estabilidad en las imágenes y de la disnea, porque a lo mejor si tenemos estabilidad en el tiempo y tiene una patente fibrótica y está con pirfenidona, ¿era, no? ¿O con Integrana? Sí. Con pirfenidona, ¿qué sabemos si esta patente fibrótica quizás era previamente progresiva y ahora está estable con la pirfenidona? No tenemos datos previos porque por ahí, como está estable desde la parte pulmonar, a nivel funcional por lo menos, como que, ¿por qué estaría estable entonces? No me animaría a sacársela, quizás sí, como tiene vidrio esmerilado y demás, y la clínica del Sjögren, por ahí agregarle, no sé qué opinan los reumatólogos. Perdón. Un comentario. Perdón, dale. Sí, no, solamente un comentario. Yo creo que a nosotros los reumatólogos, en este caso los neumonólogos, nos están invitando a tener un pensamiento reverso, porque ya nos vienen con el anticuerpo, no con la clínica y después nosotros tenemos que buscar en base a la clínica el anticuerpo. Acá tuvieron un hallazgo y ellos están viendo estas patologías que la prevalencia de los anticuerpos, como acá se han demostrado, son significativas. Entonces tenemos que pensar al revés de lo que estamos acostumbrados, me parece. Eso como una reflexión. Como comentario, para aclarar que por qué no tiene una esclerodermia seguramente, en una revisión de una cohorte de Eustar sobre 13.000 pacientes, solamente el 0.8% de 13.000 fueron ANA negativos y o sin Raynaud, o sea que aleja la posibilidad de que tenga algo superpuesto con una esclerodermia. Yo creo que el mejor procedimiento que hicieron fue la biopsia de glándula salival, sin duda porque eso les dio el diagnóstico. Entonces, como dijeron ya reiteradamente, acá hay que definir si no le ponemos Rituxi, no sé, opinión que dejo para comentar, en mono o en doble terapia, si quieren con un antifibrótico. Filip, ¿ustedes cómo las tratarían? Perdón. Yo pienso un poco diferente, porque, eso es bueno, porque hoy en día no hay tratamiento ni de la esclerodermia ni del Sjögren que funcione. Y quiero volver a el problema de la miositis. A veces hay miositis con enzimas que son normales. Y esto es un problema porque para mí, cuando hago el PET scan, a veces encontramos pacientes que sí tienen miositis, con prueba de biopsia después, y que no tienen dolor y que también no tienen una elevación de los CPK. ¿Okay? Pero esto me va a cambiar el tratamiento porque es totalmente diferente. Esto tomando en cuenta que estamos hablando de NINE y que los neumólogos quieren que les digamos sí, vamos a dar un tratamiento que es inmunosupresivo. Eso es lo que esperan ustedes, ¿no? Así que bueno, para mí esto es muy importante. Y quizás dar rituximab, sí, ¿por qué no? Pero hoy en día, de nuevo, no tenemos estudios en AR y en otras enfermedades del tejido conectivo que nos permiten decir que vamos a dar tal o tal biológico, que los resultados no son comprobados, ¿no? Nos podríamos preguntar el interés del tocilizumab si tienes esclerodermia. Y también nos deberíamos preguntar lo del Nintedanib, acordando con los resultados del estudio InBuild, porque adentro de estos casos hay NINE también, no solo NIU.
Y bueno, hay que tomar en cuenta que este papel nos muestra una eficacidad, se dice así, de un antifibrótico en un compromiso pulmonar que no es NIO, no solo NIO. Entonces, bueno, ¿por qué no considerar en este caso también Nintedanib si concluimos con esclerodermia? ¿Por qué no? A mí por ahí... Es una pregunta. Por ahí de rituximab podría ser, quizás lo que a uno le hace más ruido desde el punto de vista neumonológico es lo que decía Erika de la estabilidad, como para ser tan agresivos, pero sí quizás necesitaría tratamiento inmunosupresor porque también tenía PCR y eritros elevadas, lo cual como nos hablaría más la biopsia de glándula salival grado 4 de que hay, digamos, un proceso inflamatorio, todavía no le, digamos, es un Sjögren primario, secundario o a otra cosa o a este autoanticuerpo. Y quizás nosotros en ese sentido, al tener también la estabilidad, uno utilizaría micofenolato extrapolando los resultados de los de Scleroderma Lung Study 2 y quizás estudios retrospectivos, ¿no?, que se han visto el uso de micofenolato en enfermedad de tejido conectivo, con una dosis baja de esteroides, pero digamos por estos parámetros que tiene la paciente, digamos, proinflamatorios. Yo por ahí tengo el sesgo del Rituxi, yo uso Rituxi para casi todo. No sé si está la doctora Brenda Varela, con la cual me peleo siempre. Considero que es más eficaz que el micofenolato y hay trabajos que lo demuestran. De hecho, a los neumonólogos les gusta, o a la doctora Varela le gusta mucho el micofenolato y después cuando no anda me lo pasa Rituxi. Entonces, ¿por qué no usamos Rituxi antes? Suponiendo que tengo una miositis y pulmón, ¿qué le daríamos? Rituxi. Rituximab. Bien. O que tenga un Sjögren y pulmón, ¿qué le daríamos? Rituxi. Sí, pero si tiene esclerodermia. Y no hay evidencia, es cierto lo que vos decís. No tenemos evidencia, estamos traspolando información de otras enfermedades. Estoy de acuerdo, pero también tenemos experiencia con nuestros casos. Sí. Ok. Y tengo unos casos de esclerodermia con NINE, con alto nivel de PCR, dicen así. Sí. Y acordando con los resultados del tocilizumab en la esclerodermia, empezamos el tocilizumab y con un efecto muy, muy bueno en el pulmón. Tengo 10 casos así, pero muy, muy bueno. Entonces, a mí me parece que en casos de esclerodermia con NINE y con alto nivel de inflamación, quizás hay un interés por el tocilizumab. Pero estoy de acuerdo que el rituximab funciona en los otros casos. Sí, los trials con TOSI en realidad los resultados fueron negativos en esclerodermia. Sí, sí. Cuando uno analiza todos los biológicos o drogas asociadas a esclerodermia, la que queda en pie y en primer lugar al final sigue siendo el Rituxi, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que cortar este primer caso. O sea, si quieren podemos ir redondeando más o menos qué es lo que hacemos entonces. ¿Hacemos la biopsia? ¿No hacemos la biopsia? ¿Qué tratamiento le hacemos? 2 segundos para cada uno. ¿Qué es lo que piensa? Porque ya se nos hizo... Empiezo de acá, ya está. Solo una inquietud. La satioprina no se considera en un caso así para nada, no sé los neumonólogos, en realidad me preguntaba más para ustedes, porque es muy lindo el rituximab, a mí me encanta también, pero la realidad es que el acceso es muy complicado en muchos sectores acceder a un biológico. Cuando todavía esta paciente no pasó ni por una dosis baja de corticoide, ni siquiera por azatioprina, ni micofenolato, en su efecto que tampoco es tan barato, pero me parece que por ahí no es tan fácil decir, bueno, poner rituximab, a mí no me resulta tan fácil, por lo menos en los lugares donde trabajo, y sin haber por ahí intentado algunas otras opciones, considerando que la paciente no quema y no tiene un pulmón totalmente inflamado. No sé, pregunto por ahí a los neumonólogos, ¿no? Más que nada esto. Por ahí hasta con eso a mí el Sjögren me lo soluciona y hasta estoy tratando en parte si tuviera algo de compromiso muscular no demostrado, digamos. Pregunta. Sí, no me parece una mala idea. De hecho, es una de las cosas que yo pensaba que podríamos hacerse, que se podría hacer o que yo hubiese hecho, agregar una dosis baja de corticoides con el micofenolato. En realidad usamos más micofenolato nosotros. Lo que a mí me daba duda es el tema de la pirfenidona, qué hacer con la pirfenidona, porque como se mantuvo estable, por algún motivo estuvo estable, y bueno, quedar con las tres cosas. Ya, la pirfenidona ya la viene, pero digamos, de ahí a saltar al rituximab, mi pregunta es, ¿no podemos por ahí intentar unos pocos meses de probar una respuesta con
no sé, yo uso azatioprina porque es más accesible, es más económico, pero por eso le pregunto a los neumonólogos. Es que sí, como veníamos discutiendo ahora, creo que uno puede ir, la perfenidona creo que todos la dejaríamos porque mantuvo la estabilidad, no lo podemos terminar de explicar bien por qué, pero no habría motivo para sacarlo. Y pensando en un tratamiento inmunosupresor, son válidas las opciones, también es válido usar micofenolato de esteroides o azatioprina si vos lo tenés. El problema es que quizás, como dice Filip, muchas veces no tenemos estudios, pero en general los utilizamos. Y es válido, y el que tiene acceso al rituximab y tiene, digamos, mayor experiencia en rituximab, también ese es el tema, digamos, o por ahí lo rico de estos casos discutirlo es que estas opciones son válidas también. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo escenario. Bien, el escenario número 2 es un paciente con un cuadro idiopático que asocia a un resultado de biopsia de glándula salival positivo. Se trata de un paciente masculino de 65 años de edad, ex tabaquista de 10 paquetes años, que fue derivado con diagnóstico de PID inclasificable. Estaba en tratamiento a ese momento con micofenolato 2 gramos día y meprednisona 40 miligramos día. Negaba antecedente de exposición laboral, tenía antecedente de exposición a plumas en campera y en la almohada, y tenía humedad en las paredes del hogar. Al examen físico refería el disnea grado 2 en la escala MMRC de 2 años de evolución y presentaba rales becrovivasales sin otros síntomas de enfermedad sistémica. Esta es la tomografía. Bueno, estos son dos cortes en los lóbulos superiores, en los cuales vemos múltiples engrosamientos pleurales y del parénquima subpleural, bien densos e irregulares, que se meten hacia adentro del parénquima y se asocian también a bronquiectasias por tracción. La siguiente. Seguimos viendo el mismo patrón con engrosamientos pleurales y el parénquima subpleural, irregular, bien denso, con algunos engrosamientos septales subpleurales y bronquiectasias por tracción. Y vemos que ese patrón va disminuyendo y en lóbulos inferiores vemos una reticulación más fina con una distribución subpleural sin signos de panalización. Y si en el lóbulo inferior izquierdo, ahí en el subpleural, puede haber algunas sutiles bronquiectasias por tracción. Se realiza perfil inmunológico que era negativo y presentaba valores de eritrosedimentación y de PCR que se encontraban por encima de los valores normales. Se decidió realizar biopsia pulmonar quirúrgica. En la biopsia pulmonar quirúrgica se evidenciaban acúmulos linfóides cercanos a la vía aérea, áreas de panalización, metaplasia peribronquiolar, ahí están marcados con los símbolos. Acúmulos linfoides, más focos fibroblásticos cercanos a la vía aérea, algunos cuerpos de Masson. En cuanto a lo que fue la microscopía, en resumen, presentaba metaplasia peribronquiolar con múltiples áreas de focos fibroblásticos cercanos a la vía aérea, algunas áreas de pulmón sano que alternaban con pulmón fibrótico, todo con distribución bronquiolocéntrica, áreas de organización con cuerpos de Masson, de vuelta a los acúmulos linfóides en la vía aérea, y no se observaba patente de fibroelastosis en la tinción de fibras elásticas, y como conclusión se llegó a fibrosis intersticial central en la vía aérea que no configuraba una patente específica. Presentaba, por la presencia de los múltiples acúmulos linfóides, los cuerpos de Masson y el tipo de distribución, se obligaba a descartar enfermedad del tejido conectivo o neumonitis por hipersensibilidad. Se realiza biopsia de glándula salival menor y se arrojó un resultado grado 4 de la clasificación de Chisholm y Mason. Ahí también se le realizan test oculares para ojo seco que son normales. Presenta una evolución funcional con descenso de la capacidad vital a pesar del tratamiento con micofenolato y el agregado de meprednisona 40 miligramos, y también presentaba empeoramiento clínico. En cuanto a lo que es la discusión, para guiar un poco para el reumatólogo, ¿qué valor le damos a la biopsia de glándula salivar menor? Si existe en este caso síndrome de Sjögren y si existe el síndrome de Sjögren sin Zika y sin anti-Ro. Para el neumonólogo, si podemos ponerle un nombre a su EPID y si podemos decir que corresponde a una fibroelastosis pleuropulmonar. Y para todos, si le indicarían Nintedanib, rituximab y otro trasplante. Bueno, vamos a contestar, a tratar de contestarlas. Cuando uno, y creo que yo tendría que estar en la mesa de esclerodermia, no en la de Sjögren, pero bueno. Cuando uno analiza las diferentes cohortes de Sjögren y analiza los criterios americanos, europeos versus los nuevos propuestos
de ACR ya no se toma el SICA como criterios, sino criterios más objetivos para no tener un sobrediagnóstico. Ahora, si existe el Sjögren sin SICA, en algún momento sí, el 95% de los pacientes tienen SICA y la presencia de SICA tiene un valor predictivo negativo de casi el 99% y un positivo del 40 al 70%. Por lo tanto, sí, pero es raro, ¿no es cierto? Yo creo que lo contundente es que tenés una biopsia de glándula salival que te dice Sjögren y en un puntaje elevado. Me quedaría con ese diagnóstico. De acuerdo. Fantástico. Ahí, en lo que sería la tomografía de tórax, se podría objetivar los engrosamientos pleurales, ¿verdad, Leandro? Sí, yo creo que en los lóbulos superiores se ve un patrón que es sugestivo de una fibrolastosis pleuroparenquimatosa. Lo que no me acuerdo en la biopsia no retuve si tenía compromiso de la pleura visceral. No. Bien. Porque negativas. Bien. Porque como que no sería concordante, por ahí uno pensaría en todo lo que es la biopsia por el acúmulo linfoide, la metaplasia peribronquiolar, pensar en algún hallazgo de una neumonitis por hipersensibilidad crónica, sobre todo que tiene este antígeno aviario en las plumas, sí, pero no tendría por qué tener engrosamiento pleural, ¿sí? Entonces como que no me parecen que sean concordantes los hallazgos de la biopsia con los de la tomografía. Y a nivel clínico, si bien podría tener, no, clínico tampoco porque no tiene SICA, pero bueno, en cuanto al Sjögren, tampoco me parece que sea un patrón de los más frecuentemente reportados en el Sjögren, que es más que todo la NSIP, o por ahí los más característicos como la LIP. No sé qué opinan ustedes, como que... Para nosotros por ahí que como que venimos como contraponiendo qué nos pasa a nosotros como neumonólogos cuando hablamos de un paciente con enfermedad intersticial y empezamos desandando el camino para atrás. Hace poquito, bueno, se terminó de escribir un trabajo donde nosotros buscamos Sjögren oculto en pacientes con enfermedad intersticial y hasta un 30% por lo menos de los pacientes que evaluamos nosotros con los cuestionarios no tenían síntomas Zika. Por cuestionarios validados y tampoco tenían RO y tenían ANA negativo y muchas veces la biopsia de glándula salival era positiva y era como el elemento que nos terminaba ayudando, como usted dice, para poner el diagnóstico de Sjögren en una enfermedad idiopática o que tenía algún rasgo de autoinmunidad. En cuanto al nombre de la enfermedad intersticial, tiene por la biopsia los patrones que se describen se pueden ver tanto quizás en Sjögren como en hipersensibilidad. No hay nada característico para decir que tenga hipersensibilidad, o sea, que pese más un diagnóstico por sobre el otro. Quizás eso es lo más difícil, pero ya con la biopsia de glándula salival creo que lo que está pesando más es el Sjögren. Igual lo haría correrse del antígeno. Por las dudas, y sí lo que nos muestra, por un lado para mí pensando también en el tratamiento, es que a pesar de estar con micofenolato y esteroides, cuando se biopsia el paciente sigue teniendo folículos linfoides y eritro y PSR elevada, entonces a pesar de que tiene focos fibroblásticos y tiene una enfermedad fibrótica, lo inmunológico inflamatorio no estaría controlado. Y ahí yo por ahí estaría a favor de pensar en rituximab y quizás add-on, o quizás no dejar tanto delay, agregar nintedanib, como cabalgar los dos. Y obviamente el trasplante porque es alguien joven. Y bueno, y después con respecto a la fibrolastosis, creo que sí por las imágenes, pero no por la histología, como dice Erika, que es el diagnóstico definitivo. No, digamos, justamente los criterios clasificatorios nuevos se crearon para Sjögren para poder ser aplicados en pacientes que tenían un dominio positivo del SDAI, que es un índice de actividad sistémica, y o síntomas Zika. O sea que como para poder incluir a esa población que por ahí no tiene síntomas Zika. Que tenga la biopsia positiva es altamente sugestiva, pero es parte de los criterios clasificatorios, no es 100% específica la biopsia, y tal vez en estos pacientes ayuda, por ejemplo, que no es muy accesible, pero tener un RO52 ayudaría porque hay pacientes con anti-RO negativos que tienen un RO52 positivo, y la ecografía, como decía el doctor, la ecografía de parótidas, aunque no tenga parotidomegalias, puede tener hallazgos muy característicos y específicos.
Yo quisiera hacer un comentario. Con respecto a... el caso está muy interesante. La biopsia, la tomografía primero me parece que le faltan los cortes de abajo, porque en realidad las bases no las vimos. Me parece sí, que los lóbulos superiores como que hubieran diferentes patentes superpuestas. Y eso mismo de las patentes superpuestas es lo que se ve en la anatomía patológica. De base tiene una UIP, porque tiene heterogeneidad pulmonar temporal con parénquima pulmonar sano en el medio. Eso tiene una UIP. Sobre esa UIP tiene inflamación linfocítica y además tiene neumonía en organización. Entonces yo me preguntaría, en el momento que le hicieron la biopsia, cómo estaba el paciente, si estaba cursando una exacerbación de lo que le estaba pasando, si estaba con algún tipo de infección, porque pensaría en que hay un patrón agudo, subagudo sobre un patrón crónico. Neumonitis por hipersensibilidad, si bien tiene la exposición al antígeno, no me parece, no es una fibrosis, o sea, si está activo, está patente, tendría que tener algún granulomita, algo alrededor de la vía aérea, porque no es que es algo viejo y que estamos viendo la cola del cometa, sino que está activo porque tiene los linfocitos puestos. Entonces, no me parecería para neumonitis por hipersensibilidad. Con esos linfocitos, con la patente aguda sobre crónica y las características clínicas del paciente, creo que es autoinmune. Después, bueno, los reumatólogos sabrán qué nombre de clasificación le van a poner. Pero me parece importante que la patente es la de una neumonía intersticial usual, porque lo que le da la marca es la heterogeneidad temporal. Quiero rescatar lo que dijo la doctora Seco, Anastasia. Son criterios de clasificación de todos los que estamos hablando, pero para aplicar en la vida diaria y en este paciente no nos van a servir, nos van a confundir y en realidad yo creo que tenemos que tomar conducta en base al órgano comprometido. Por un lado tenemos una enfermedad de base, probablemente Sjögren, enfermedad inflamatoria, y tenemos un pulmón probablemente fibrótico, que quizás requiere un antifibrótico. El problema lo tenemos acá, es que no sabemos si dar medicación antiinflamatoria más el antifibrótico o dar solo el antifibrótico o el antiinflamatorio, ¿no? Sí. Igual, por ahí a favor de lo antiinflamatorio es que con micofenolato de esteroides, con 40 meprednisona, el paciente sigue teniendo folículos linfoides y áreas de neumonía en organización. Entonces, nosotros, quizás el antifibrótico para el componente del foco fibroblástico y, digamos, el depósito, digamos, fibrótico que tiene, sería útil. Pero digamos que lo que puede terminar de estabilizarlo es completar o llegar hasta el final con la inmunosupresión, porque además los antifibróticos no detienen el avance de la enfermedad, sino que hacen que declinen menos. Entonces, si no, uno está pensando que con el antifibrótico le vamos a resolver el problema sin haber resuelto del todo la inflamación que vemos en la biopsia. Es que el tema es que si uno sospecha que el diagnóstico es síndrome de Sjögren, que obviamente es lo más sugestivo en el contexto de este paciente, yo me refería como para poder cerrar desde el punto de vista reumatológico y poder compartir con ustedes las otras herramientas que contamos para ayudar al diagnóstico de la enfermedad, pero seguramente la droga en este paciente particular sea el rituximab por la hiperactividad y demás de los linfocitos B, que es la vía que está más activa en los pacientes con Sjögren primario y manifestaciones extraglandulares. Una cosa importante que capaz viendo el caso de adentro, que este caso nunca se hubiese hecho la biopsia del labio si no hubiese sido por la patóloga. Porque la patóloga nos llama, todos esperamos una fibroblastosis pleuropulmonar, idiopática incluso. Cuando la patóloga nos llama, porque nos molestaba la eritrosedimentación también, nos llama y nos dice que tiene folículos linfoides, la vemos, tiene folículos linfoides, todo lo que vieron. Entonces dijimos, este hombre tiene algo autoinmune que está oculto. Le hicimos la biopsia del labio, incluso con 40 miligramos de corticoides que pensamos que iba a dar totalmente en cero, y dio grado 4, con lo cual evidentemente tenía algo oculto. Y el mensaje es que estos pacientes tienen que ser vistos en centros especializados, con patólogo especialista, con reumatólogo que se deforme a reumonología, con neumonólogos que hagan intersticio, porque si no, nunca le hubiésemos detectado la enfermedad autoinmune. Capaz que ese es un mensaje lindo para llevar a casa de este caso. Bueno, vamos cerrando ya la mesa. Si alguien quiere, desde Nietzsche para acá, si alguien quiere agregar algo, y damos que sí, así pasamos al tercer caso. Nietzsche, si querés agregar algo, Alejandro. No, totalmente de acuerdo. Creo que estamos los dos como sesgados e influenciados. Ustedes ya están
autoinmunizados, es decir, ya piensan en la autoinmunidad y nosotros estamos medio fibrotizados y ya pensamos en la enfermedad fibrótica pulmonar. Y entonces se van a cruzar los diagnósticos y los tratamientos. Laura, ¿querés decir algo? No, ya Nada, dije no todo agregas lo que nada. tenía que decir. Bueno, Erika. No, también que probaría con rituximab y evaluar, en el caso que se sigue progresando, agregar algún de los antifibróticos. para Leandro. estos fenotipos. Nada. ¿Y Filip? Lo mismo. Lo mismo. Entonces vamos a pasar al tercer caso. Bien, en el escenario 3 tenemos un paciente con artritis reumatoidea y compromiso intersticial con patente UIP con remisión articular, si se indicaría o no tratamiento antifibrótico. Es un paciente de 60 años, tabaquista activo de 62 paquetes años, que es derivado con diagnóstico de fibrosis pulmonar, que estaba diagnosticado hace 3 años y tenía diagnóstico de artritis reumatoidea hace 12 años en tratamiento con metotrexate. Refería a disnea grado 1 en la escala de MMRC de 1 año de evolución y presentaba el examen físico, rales velcro y basales. No refería antecedentes de exposición ni ambiental ni laboral, tampoco refería antecedentes heredofamiliares, ni consumo de drogas, ni contacto con tóxicos inhalados. En laboratorio inmunológico presentaba un ANA 1 en 160 con un patrón nuclear moteado fino, un factor reumatoideo positivo y un anti-CP positivo fuerte. El resto del perfil inmunológico era negativo y presentaba valores de eritrosedimentación y de PCR elevados. Desde el punto de vista pulmonar tenía esta tomografía. Vemos en los cortes en los lóbulos superiores un patrón de afectación del intersticio con una distribución predominantemente subpleural, manifestados por reticulación, y vemos algunos espacios aéreos quísticos subpleurales en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Hay un área en vidrio esmerilado en el lóbulo superior izquierdo sutil, pero predomina el patrón reticular y subpleural. Si pasamos al siguiente. Vemos que el patrón va aumentando a medida que descendemos a los lóbulos inferiores. Mantiene un predominio subpleural y vemos más evidentes espacios quísticos subpleurales, por lo menos sí en una capa, configurando áreas de panelización. Y también vemos el mismo compromiso en los lóbulos inferiores, y en los cortes más basales. Por lo tanto, es un patrón compatible con neumonía intersticial usual. En cuanto a los estudios funcionales, presentaba una espirometría con un patrón restrictivo y evidenciaba 800 mililitros de caída en el último año, con también un descenso moderado de la DLCO. A nivel articular, presentaba una radiografía de manos digital donde no se observaban alteraciones óseas estructurales y presentaba incipientes cambios degenerativos a nivel metacarpiano bilateral. Presentaba un TAS 28 de 2.99 puntos que indicaba baja actividad y era principalmente a expensas de marcadores inflamatorios. Tenía un power Doppler articular donde presentaba sinovitis en ambos carpos. Y esto básicamente era para mostrar que a nivel funcional venía presentando una caída progresiva, el paciente continuaba fumando y solo recibía tratamiento con metotrexate. Para la discusión, algunas de las preguntas serían cómo actuaría desde el punto de vista articular y desde el punto de vista pulmonar, si consideraría que está en remisión su artritis, si suspendería metotrexate o si utilizaría DIMARS o inhibidores de la JAK, si indicaría nintedanib o pirfenidona y cuál sería la utilidad del power Doppler en estos casos. ¿Empiezo? Sí, empezá. Creo que entendí que es una R de 12 años de evolución. Sí. Primera cosa que me llama la atención y dudo del diagnóstico incluso. Tiene una placa de manos absolutamente normal y una suerte fenomenal el paciente, ¿no? Porque sí. AR de 12 años de evolución, que no tenga una erosión y solamente esté con dosis bajas de metotrexato, me llama mucho la atención. Cuando tienen ahí el gráfico del DAS 28, me pareció ver que tenía 0 articulación tumefacta y 0 articulación dolorida. Sí, era solamente solo reactante de fase aguda. Y el Doppler que puede mostrar algún grado de inflamación, sabemos que el Doppler también puede ser algo operador dependiente, por lo tanto es una R que está bárbara desde el punto de vista de su AR y lo que hay que definir es qué se hace con el pulmón, básicamente. Totalmente de acuerdo. Fantástico. Primero, comentario. Estamos enfrente de un caso típico. Es un hombre con una evolución larga de la artritis reumatoide, con los ACPAs a alto nivel, con UIP y que fuma, ¿no?
Sí. Ok. El metotrexato no debe ser considerado como un factor de riesgo, como se ha dicho esta mañana, y también tenemos un estudio en este tema que muestra que no influye. Quizás con un efecto protector. El caso es que estoy totalmente de acuerdo. Después de 12 años de evolución, no hay ni un pensamiento, ni una erosión. Entonces, para nosotros reumatólogos, si usted está de acuerdo, pues es lo que tratamos. O sea que no voy a modificar cómo actuaría desde lo articular, pues nada, porque me parece bien así. Y creo que la discusión es pulmonar. Y nada más. Así que llamo a los neumólogos en este caso. Bueno, sí. En primera medida, bueno, analizar que el paciente está con una declinación funcional de un 15% aproximadamente en un año de la capacidad vital forzada. Otro aspecto importante es que el paciente es tabaquista activo, bueno, se ha asociado el tabaquismo con mayor actividad de la artritis, que en este caso, bueno, no sería, y con pobres respuestas de los fármacos, ¿sí?, antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y también quizás con un incremento, ¿no?, de la citrulinización a nivel pulmonar. Entonces creo que lo primero que yo haría es asegurarme que el paciente deje de fumar. Como primera medida, y evidentemente hace falta algo más. Si estamos seguros del diagnóstico de artritis reumatoidea, que el doctor ahí desconfiaba por la evolución de los años, creo que probaría con otro inmunosupresor, quizás escalar a rituximab y evaluar respuesta, o directamente, debido a que es un fenotipo fibrosante progresivo, evaluar algún antifibrótico, y hasta ahora, digamos, el nintedanib sería la opción. Quiero hacer un comentario que quería decirle antes. Cuando se analiza a los pacientes con EPID y AR, aunque no estadísticamente significativo, se ve que hay menos erosiones en el grupo con EPID. Eso sí lo vimos. Y en nuestra práctica diaria, los residentes no los dicen. ¿Por qué no hay pensamiento o erosiones en estos pacientes? Es un fenotipo articular un poco especial, menos severo de un punto de vista del hueso. Así que quizás ver eso no es imposible, porque a veces vemos pacientes que no tienen erosiones, que son ACPA positivos, que sí tienen artritis de un punto de vista clínico y del Power Doppler, pero sin destrucción articular. Y el trabajo del New England, esto no sale, pero hay una fuerte tendencia, y tenemos otro trabajo con otras poblaciones, y también, de nuevo, es la misma tendencia. O sea que hay algo. Hay algo sobre el fenotipo de erosión. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Lo que uno debería preguntarse, porque lo que tenemos que definir es el tratamiento del paciente, es un paciente que tiene una R inactiva, por lo menos, con excelente evolución, con citrulina a títulos muy altos. Desde el punto de vista de su artritis reumatoidea, no justifica ningún cambio de droga modificadora para su AR. Entonces, la gran pregunta a responder ¿es el pulmón una parte inflamatoria de su artritis reumatoidea, o es el pulmón una manifestación asociada a la artritis reumatoidea? Porque si yo la tomo como enfermedad asociada a su AR, digo, bueno, quizás merezca solamente antifibróticos. Si yo la tomo como manifestación inflamatoria asociada, y quizás merezca inmunosupresores. Yo, personalmente, en este caso, me inclinaría más por el antifibrótico, solo. Bueno, yo por ahí... quizás estoy también pensando un poco más como Erika. Por un lado, para mí es importante la evaluación del reumatólogo o de ustedes, que para ustedes desde lo articular está controlado y que no le dan tanta importancia al Power Doppler,
porque nosotros quizás si uno recibe ese informe, quizás interpretaría que está activo y no lo desestima. Entonces, eso es primero importante, que necesitamos trabajar en conjunto con ustedes y que tener la devolución de si está activo o no desde lo articular. Entonces, ya separando eso, lo que tiene quizás para pensar que tiene inflamación a nivel pulmonar es la eritro, que debería estar persistentemente no elevada, quizás los títulos elevados de APCA, como dijo Erika, y bajo ese contexto y la declinación, uno quizás podría estar más avalado a progresar en el esquema inmunosupresor, y también ya venimos diciendo desde todo el día que utilizar rituximab o abatacept, por ahora no hay tanta evidencia, un mayor peso de uno por sobre otro, igual que los inhibidores de la JAK, pero que parecería que podrían ser beneficiosos. Y quizás una opción sería tratar de ver si debajo de ese patrón de UIP también hay inflamación, quizás a través de un VAL o de una criobiopsia, y tratar de demostrar que además de UIP hay actividad de folículos linfoides, como para terminar de darle peso a la indicación del inmunosupresor. Una vez pasado eso, sí, uno en segunda instancia consideraría un antifibrótico. Yo quería hacer una pregunta y la verdad que no sé cómo actuar en un caso así. Lo peor es que es un caso mío encima, entonces así que les agradezco a todas las opiniones. Lo que nos hace ruido a nosotros, que seguramente a ustedes también, pero a nosotros más porque somos los responsables del pulmón que está empeorando, es esa eritro desproporcionada a lo articular. O sea, tiene una eritro de 50 y una PCR que persistentemente fue alta. Los pacientes con IPF no tienen eritro alta, salvo que tenga otra causa, o PCR alta. Si yo le hiciera biopsia de pulmón, que no se la voy a hacer, y encontrara que aparte de UIP tiene folículos linfoides con centros germinales y se está presentando antígeno, podría considerar que el eritro surge de ahí, podría considerar. Entonces mi gran duda es si estos pacientes, estoy de acuerdo que tengo evidencia para dar nintedanib, no antifibróticos, y no tengo evidencia para dar un biológico. Pero por otro lado, en la cohorte de España, de abatacept, la mitad tienen UIP. Y así todo le va bien al 75%, o bien significa que no empeoran. Mi gran duda desde lo práctico es si el esquema ideal en este caso es nintedanib o nintedanib y abatacept, o por ejemplo rituximab. Es mi gran duda, no lo sé, quizás haga igual que ustedes nintedanib, veo cómo evoluciona, pero va a seguir empeorando y siempre va a estar la duda si dar algo más que metotrexate. Es lo que planteo a los reumatólogos, no sé qué opinan. No sé si habló alguien. Primero, la dosis que tiene de metotrexato, por si uno está incómodo con la eritro o con el Power Doppler, está con una dosis homeopática, digamos. Uno tiene margen para subir a 25 miligramos vía inyectable. Si uno quiere por ahí repetir el Power Doppler y que sea negativo eventualmente. Está con una dosis baja de meto. Yo creo que lo que, insisto, es decir, ¿cómo nos paramos frente a este paciente? O sea, ¿es un paciente que merece inmunosupresor, o sea, antiinflamación, o solamente antifibrótico? Es decir, es algo que tenemos que definir. Yo no le cambiaría el meto, se lo dejaría, a pesar de que le fue fantástico, ¿no es cierto?, con el metotrexato, se lo subiría y le daría el antifibrótico. La eritro y la PCR no me inquietan tanto. El paciente tiene dos enfermedades que justifican eritro y PCR elevadas. Y si el paciente luego de un tiempo de solamente el antifibrótico y haber mantenido el metotrexato en 25, tiene algún parámetro que cayeron los parámetros respiratorios, bueno, le sacaría el meto y le daría rituxi o alguna otra cosa. Otro dato también a tener en cuenta, que recuerda que el tabaquismo establece un estado proinflamatorio, ¿no? Con aumento de recuento de leucocitos, de citoquinas también. Entonces quizás creo que la intervención sobre el tabaquismo sería una medida primitiva, digamos, primera para hacer, y después evaluar si disminuye la inflamación, y de esa manera, como si ya nos quedamos que los reumatólogos nos dicen que de la actividad articular está controlado, bueno, al bajar la inflamación, evaluar si, en todo caso, agregarle un antifibrótico si persiste declinando. Perdón por mi intervención, pero yo no creo que esté 100% controlado articular desde mi punto de vista. Creo que el tema de la inflamación no es menor, hoy se centra todo en hablar del tema de abolir la inflamación en la reumatología,
porque aparte de las consecuencias, que es verdad que hay un patrón, porque a mí me pasa mucho ver pacientes, de hecho hasta inflamados, incluso que no erosionan. Debe haber algo que tiene que ver con pacientes que erosionan mucho más y otros no, eso es seguro. Ahora, a mí me preocupan varias cosas. Tiene una eritroPCR elevada y eso no es menor y capaz que hasta tiene otra cosa y hay que buscárselo, me parece que es algo importante a tener en cuenta. Por otro lado, sin duda la intervención del tabaquismo, lo que decía, eso es fundamental, es lo primero que haría, pero en paralelo yo sí optimizaría el tratamiento. Basados en el Trade to Target, podríamos decir que no está en remisión completa, digamos, está en baja actividad, pero bueno, sí, si queremos ser estrictos podemos pensarlo así. Más allá de eso, que de última es lo de menos, sí hay inflamación en un Power Doppler y hay una eritro alta. Son dos cosas que sí coinciden por ahí, optimizar el metotrexato, tal vez con eso sea suficiente porque nos pasa un montón, yo hago eso y hay pacientes que le subís a 25 y te remiten todo. Entonces, sí creo que hay que intervenir desde lo reumatológico, yo intervendría por eso, probando tal vez con no necesariamente pasar a un biológico, pero me parece que sí que hay que optimizar un poquitito más, o tal vez combinar con otra cosa, eso se puede debatir. Y desde lo pulmonar, digamos, yo creo que este paciente no sé si le fue tan bien porque si bien no erosionó, pero yo no sé si no pensar que lo que le pasó al pulmón no es consecuencia de los años de la artritis reumatoidea. Entonces, no estuvo tan por ahí bien controlado todos estos años y capaz que eso fue, no sé, puede que sí, puede que no, pero yo lo vería así y sí optimizaría la parte articular, que eso lo podemos discutir con qué, hay muchas opciones. Pero sí me preocupa la inflamación y desde lo pulmonar, después ver ustedes si aparte agregan nintedanib o lo que sea, me parece sí, por supuesto, súper razonable y tal vez necesite las dos cosas. ¿Podemos ver de nuevo el DAS 28? El DAS, No, el DAS, o 60, no sé lo que usa. 2.76. Ok, y la C, así, ok. Es un objetivo también. Esto es un caso real. ¿Han visto eso? Que no tiene, que tiene un score de las articulaciones que es 0 y con la CRP que está alta. Sí. Ok. Pues yo pienso que, de nuevo, que no hay erosiones y que los guidelines en artritis reumatoide pues nos piden low disease activity or remission, no destruction. We are in. ¿Y el power? ¿No tendría ninguna importancia? Yo creo que estoy un poco de acuerdo con la historia del power. Es que a veces se ven muchas cosas con el power. Y bueno. O sea que estamos en un caso donde se debe discutir si pensamos que la UAP es el hecho de la artritis reumatoide y de una actividad inflamatoria seguida en el tiempo, o si estábamos en algo más fibrótico, aislado como FPI, adicionado a artritis reumatoide controlada. Y creo que no hay respuesta, pero se debe discutir con los neumólogos y si iniciamos un biológico, en este sentido, como rituximab, por ejemplo, debe notarlo que lo hace para el pulmón con la hipótesis que lo que ve es secundario la inflamación de la artritis reumatoide sistémica, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Sí. Creo que no hay respuesta. Uno no puede decir nintedanib y solo nintedanib. Es también una opción. Para dar mis respuestas, considera que está en remisión su AR, pues sí, la definición es el DAS, está en low disease activity. ¿Suspendería el metotrexato? No. Quizás aumentar por vía subcutánea, como decía usted, para estar segura de la biodisponibilidad del metotrexato y después de 8 semanas ver si hay una respuesta sí o no. Utilizar biológicos, pues sí, pero con la idea de tratar el pulmón. Jaquinib, no hay datos de mi punto de vista y esto no. Con NINE, ¿por qué no? Porque hay varias enfermedades que son de
del pathway de tipo 1 interferón, se dice así, interferón de tipo 1, y el JAK-inhib tiene un efecto anti-interferón y se ha demostrado que varios JAK-inhib funcionan muy bien en enfermedades de interferón de tipo 1, incluyendo pacientes que tienen NINE, entonces puede ser una opción. Yo indicaría Nantedanib si debía escoger, acordando con lo de INBUILD que les he mostrado. Y la utilidad del Power Doppler, pues depende, porque si solo había solo estaba positivo en todas las... sí, alto, pero en todas las articulaciones investigadas. Dos, sí. solo dos. Sí, Creo que no debe ser tomado en cuenta. Sí se ve a todas las MSP. Ok, dicen así. Metacarpo, ok. Y las muñecas. Ok. Y a otras partes, en varias partes, pues sí debe ser tomado en cuenta, pero solo 2 sitios, me parece que no, es mi punto de vista. Cortito. Bueno, primero felicitarlos porque son súper interesantes los 3 casos y están muy buenas la discusión que se armó. Y mi pregunta era que un poco ya la doctora lo dijo, porque después se comentó cuánto de lo que el señor sigue fumando incide en el pulmón. Y bueno, yo cuando iba a comentar sí lo de la cesación tabáquica, que todos coinciden, cuánto significa en la tomografía. Y ahí lo pregunto desde no saber, ¿no? Porque me parece que sí, que es AR con UIP, que no hay una correlación, como dicen, entre la actividad reumatológica y lo que le pasa al pulmón, pero mi pregunta era a los neumonólogos si un paciente gran tabaquista severo puede tener una inflamación así en el pulmón y eso movilizar también reactantes de fase aguda, como decía la doctora, hay inflamación y por eso lo del pulmón. Nosotros tuvimos un paciente con enfermedad intersticial que los neumonólogos, los reumatólogos y los clínicos tratábamos de pelear de que era actividad inmunológica, pero no tenía AR, pero tenía una enfermedad intersticial y los neumonólogos insistían en que todo esto podía ser producto del cigarrillo y era la primera vez que yo aprendí o conocí que el cigarrillo en un fumador muy, muy severo puede dar compromiso del intersticio y ser un diagnóstico diferencial con una enfermedad autoinmune. Entonces acá en ¿cuánto puede significar lo que el señor sigue fumando? Y por ahí, como dice la doctora, esperar la respuesta de la cesación tabáquica, pero no sé, esto lo pregunto casi desde la duda, desde el desconocimiento. Sí, nosotros igual después complementame, Fabián, hicimos digamos como una guía, una recomendación entre CEPAR y la Asociación Latinoamericana de Tórax sobre el impacto. ¿Okay? CEPAR es la Sociedad Española, ¿sí?, de Medicina Respiratoria, y para evaluar el impacto sobre la cesación tabáquica o el impacto que genera el tabaco en las enfermedades intersticiales. Entonces nosotros dentro de las enfermedades intersticiales hay varias, pero hay un grupo que está estrictamente relacionada con el hábito, digamos, con el hecho de fumar. Y en esas está, digamos, la histiocytosis X, la neumonía intersticial descamativa, que el dejar de fumar puede llegar a mejorar la evolución, ¿sí?, de estas enfermedades. Después hay otros grupos donde el impacto de dejar de fumar, obviamente que es beneficioso, ¿sí?, digamos, en cuanto a lo que sería el paciente y la fisiopatología, pero no cambiaría rotundamente la evolución de los pacientes. Sí es importante el consejo antitabáquico y también yo creo que el tabaquismo influye en la respuesta inmunológica que también tiene este paciente, o sea que él también tiene AR y el tabaco y AR como que se potencian, pero estrictamente para enfermedad intersticial lo que pasa es que no terminan de modificar rotundamente la evolución, la cesación tabáquica per se. Sí es un factor de riesgo el tabaquismo y claramente hay que tratarlo, pero no va a cambiar, ¿sí?, completamente la evolución del paciente. Y también hay estudios, sobre todo en FPI, con el uso de nintedanib, que el uso de tabaco en pacientes tabaquistas o no tabaquistas no se vio influenciado, digamos, la efectividad del nintedanib. Entonces, bueno, son algunos datos que uno va teniendo. Hay muy poca literatura
sobre el impacto de la cesación tabáquica en la evolución de las enfermedades. En general se dice que van a evolucionar peor, pero si uno lo deja no es que va a mejorar solito. Por eso también hacíamos hincapié en que igual uno tiene que tomar una conducta activa sobre el paciente en cuanto al tratamiento. Sí, yo quiero aclarar que en este caso con patente de UIP, digamos, o sea, es como una patente fibrótica, no porque deje de fumar el paciente va a estabilizarse o va a mejorar. Hay otras enfermedades asociadas a cigarrillos intersticiales que sí mejoran con el cese de tabaquismo. Yo lo que me iba con el tabaquismo es que quizás, sí, si fuera que estuviera mal el paciente desde lo articular, y lo asociamos con todo el componente inflamatorio, concuerda, pero el paciente está bien desde lo articular, está controlado y sin embargo está inflamado. Entonces por eso es que yo decía quizás el tabaquismo como parámetro de inflamación sistémica, ¿no? Hablando de a nivel pulmonar, ¿no? Y también tener en cuenta que el tabaquismo se asocia con los mayores riesgos de artritis a títulos altos, seropositivos a títulos altos, de anti-CCP positivo alto y factor reumatoideo alto, que es lo que tenemos en este paciente. Por esto de la citrulinización activada por el cigarrillo. Entonces, desde ese punto de vista, no que dejando de fumar el paciente va a mejorar su compromiso pulmonar en este caso. Y sí creo que como ha deteriorado la función pulmonar, el antifibrótico me parece que ya, digamos, yo lo intentaría con el Nintedanib por los resultados del INVIL. Y de hecho los pacientes con patente UIP tuvieron menor caída de la capacidad vital forzada que los generales, digamos, en el INVIL. Lo que queda duda es, yo haría el tratamiento con antifibrótico y ver si bajando, digamos, cesando el tabaquismo, hay alguna disminución de la inflamación sistémica, que es lo que nos genera duda, porque de lo articular está controlado aparentemente. María, la última pregunta. Sí. No me conforma el hecho de que aumentemos el metotrexate porque tenemos dos parámetros, el clínico, que es el DAS28, que está en remisión, versus el ecodoppler, que es operador dependiente y clínicamente me parece que el paciente articularmente está bien. Conforme a lo que dijo el doctor Caro, lo que está acá, lo que nos preocupa es el pulmón. Entonces, mi pregunta es, si nosotros revisamos la fisiopatogenia del compromiso pulmonar, vemos que todo lo que es interleuquinas y desarrollo de toda la cadena proinflamatoria y profibrótica está en juego en este paciente. Mi pregunta es, ¿cuál sería el impedimento de hacer una biopsia? Que esto nos daría anatomopatológicamente, por ahí en lo que vos dijiste, los folículos, porque si no estaríamos tratando a ciegas y diría, bueno, le doy, en mi caso, por ejemplo, diría, bueno, si es articular, como se dijo, le daría el Rituxi porque andaría bien para lo articular y lo pulmonar. El Abatacept también estaría, digamos, podría andar, pero estamos a ciegas. Entonces, ¿qué efecto adverso, eso lo pregunto desde la duda también, en hacer una criobiopsia y ver sobre la anatomía patológica que nos estaría dando por ahí el agente, digamos, el tratamiento correcto? Sí, eso era lo que yo había planteado inicialmente, como que uno puede tener dos conductas, una estrategia quizás no invasiva, guiándose por eritro, PCR, el Power Doppler, que bueno, evalúa en un contexto adecuado, ver si uno le da peso o no para evaluar la actividad articular y ver si ese eritro, esa PCR y los hallazgos en tomografía me indica que hay inflamación activa. Esa es como la evaluación indirecta y no invasiva. Después podría uno plantearse una estrategia invasiva a través de la criobiopsia, como yo le había comentado, para tratar de valorar esto. El tema que no es que está totalmente avalado, sí, eso tiene que ser discutido en un comité multidisciplinario y los pacientes para hacerse procedimientos invasivos uno tiene que ver los valores funcionales, ¿sí?, que tienen, las comorbilidades porque no están exentos de complicaciones. Por otro lado, un paciente que está declinando, o sea, que está perdiendo función pulmonar y que tiene una patente de neumonía intersticial usual, tiene riesgo de exacerbar la enfermedad pulmonar si yo lo someto a un procedimiento invasivo. Como el procedimiento invasivo actuaría como un gatillo para empeorar e inflamar aún más el pulmón. Por eso
aunque a uno le gustaría saber qué está pasando, también tiene que valorar este riesgo-beneficio. Este paciente que ya viene con una actividad en declinación, yo creo que el riesgo es bastante alto. Y por eso, quizás si yo sigo teniendo parámetros indirectos de inflamación, optaría por el inmunosupresor y considerar, porque tiene una patente UIP, agregar, ¿sí?, el antifibrótico, que como les dije, no estabiliza, hace que pierda menos. En cambio, los otros quizás, o sea, lo que se está viendo por reporte de casos, lograrían estabilizar la enfermedad. Bueno, muy bien. Damos por terminada la mesa, le agradecemos a los expositores. Bueno, damos por terminada entonces esta quinta jornada multidisciplinaria sobre enfermedad del tejido conectivo. Creo que ya les hemos agradecido, pero lo volvemos a hacer al doctor Philippe Didier y al doctor Felipe Reyes su presencia acá con nosotros. Yo le agradezco también personalmente a la doctora María Elena Crespo Espíndola, que vino desde Salta para aportarnos sus conocimientos y que a la vez hoy tuvo que hacer de reumatóloga y de hepatóloga. Como no llegaba la hepatóloga, ella ya igual traía una muy buena presentación. Agradecemos a todos, realmente a todos los invitados, a Alejandro, a todos los invitados que han respondido a nuestra respuesta para participar de las mesas, de los comités, y a todos ustedes que nos están acompañando, algunos desde las 10 de la mañana. Bueno, no quiero decir muchas palabras, sencillamente decir gracias a todos, reumatólogos, neumólogos, reumólogos, dermatólogos, todo, y que entendemos cada vez más que tenemos más dudas, lo cual es bueno, porque cuanto más uno se especialista en esto, entiende más que se sabe muy poco, y cuando uno no tiene dudas, debería dudar, siempre digo eso. Así que les quiero agradecer a todos, gracias al Laboratorio Bagó, y por supuesto los esperamos obligadamente en la 6ª jornada multidisciplinaria. Muchas gracias.